Buenas tardes, no sé si se me llega a escuchar. Alguien, por favor, que me confirme. Buenas tardes, arquitecto Leopoldo, si se le escucha. Muchas gracias, Ronald. Buenas tardes con todos los participantes. La disculpa es del caso. Tenía un pequeño contratiempo técnico y presencial. Estoy ingresando desde dos dispositivos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, si se me llega a escuchar, voy a dar inicio a la segunda jornada del módulo 3. Como les había mencionado el día de ayer, se están centrando en dos puntos, ¿no? Lo que son los tipos de sistema de agua potable y la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. El día de ayer hablamos de los tipos de sistema, ¿no? Entonces, de eso, bueno, eran solamente para hacer este recuerdo, en sí son 4 sistemas de agua potable que se dividen en dos grupos, ¿no? Que son los de gravedad y los de bombeo. En lo que se refiere a gravedad, son los sistemas de abastecimiento de agua potable por gravedad sin tratamiento. Y también tenemos los sistemas de gravedad de abastecimiento de agua por gravedad con tratamiento. Y en lo que se refiere al bombeo, están los sistemas de abastecimiento de agua por bombeo sin tratamiento y los sistemas de abastecimiento de agua por bombeo con tratamiento. Entonces, creo todo lo que se ha hablado ayer se resume solamente en esos 4 sistemas, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, según la realidad del lugar donde realizan sus actividades, van a poder identificar el tipo de sistema, ¿no? Entonces, creo yo que la mayoría de los municipios deben manejar muy similares características, ¿no? Entonces ya estén ustedes a identificar el tipo de sistema. Entonces, el día de ayer hemos visto eso, hemos explicado un poco el funcionamiento de cada sistema y son muy similares de uno en comparación con el otro, simplemente que se diferencia en el tema del tratamiento que se le da, pues, ¿no? Entonces, lo único para resaltar, por ejemplo, el de gravedad, son los sistemas que la fuente de agua están por encima del nivel de la población. Y en los sistemas por bombeo, cuando la fuente de agua está por debajo del nivel de la población a servir, ¿no? Entonces, más que todo en líneas generales, eso es el asunto o en sí lo que se explicaba ayer, ¿no? Entonces, dentro de estos sistemas existen varios componentes, ¿no? Cada uno tiene componentes similares, pero va a variar según las características de cada sistema instalado. Entonces, podríamos hablar de cada componente, pero de repente es un tema un poquito más amplio. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en lo que es la operación de los sistemas en términos generales, pues, ¿no? Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la operación y mantenimiento en los sistemas de agua. Como me confundo un poco, voy a apagar la cámara y ya vamos a centrarnos netamente en las diapositivas. Bien. Entonces, nos toca el tema de lo que es operación y mantenimiento. Operación
son las acciones que se realizan para que las partes de un sistema funcionen adecuadamente. Esa es la operación. Cuando nosotros vamos a operar, abriendo y cerrando válvulas, lo realizamos dentro del sistema, pues, ¿no? Subimos a la captación y operamos el sistema instalado, pues, ¿no? ¿Y para qué se realiza lo que es el mantenimiento? Es para poder evitar o corregir problemas o daños que se puedan producir en estos sistemas instalados. Entonces, en lo que se refiere al mantenimiento, o sea, son dos, es de orden preventivo y correctivo. El preventivo se realiza para evitar que se produzcan daños y se realiza periódicamente, cada cierto tiempo, ¿no? Puede ser mensual, trimestral, semestral. Y el mantenimiento correctivo se realiza cuando ya el daño se ha evidenciado, ¿no? En alguna parte de la infraestructura o en alguna parte del componente del sistema, ¿no? Entonces, ¿y quiénes realizan directamente estas actividades de mantenimiento? Entonces, son directamente ejecutadas por la Junta de Administradores de Servicios de Saneamiento, ¿no? La JASP. Pero también es con un tema de un seguimiento y una guía de los representantes del ATM de cada municipio. En términos generales, los equipos y herramientas que se utilizan mayormente, o sea, eh, constan de dos partes, ¿no? Los implementos que usa el operador y las herramientas o equipos para realizar sus actividades, y también los elementos que tiene que usar, digamos, para los efectos de la cloración del agua, pues, ¿no? Los implementos que realizan los operadores pueden ser la máscara, anteojos, guantes de jeve, botas de jeve, palas, picotas, mandiles, baldes graduados, medidor de cloro, balanza, un comparador de cloro residual, pastillas, bueno, que creo que ya no se usa, escobillas de plástico, escoba y una escalera manual. Entonces, pueden ser más, quizás menos, pero depende de la realidad de cada sistema. Se hace hincapié en lo que son las herramientas. Acá podemos ver a grosso modo un esquema de las herramientas que se usan. Algunas son herramientas artesanales, ¿no? Porque precisamente por el tema presupuestal no se, quizás no tengan las mejores condiciones, pero o sea, deben de alguna manera habilitarse herramientas para poder ejecutar las actividades, ¿no? Y en lo que se refiere a los implementos que usa el operador, son asociados a lo que son los equipos de protección personal, ¿no? Deben proteger para cómo se maneja, digamos, el cloro, el hipoclorito. Entonces tienen que proteger el tema de la inhalación, pues, ¿no? Entonces por eso se usa máscara. También el tema de los ojos, por eso se usan anteojos. Guantes, porque también hay elementos que son corrosivos, pues, ¿no? Que dañan la piel. Y botas, por un tema también de higiene y limpieza. Cuando se realizan la limpieza de algunos componentes, se necesita usar unas botas que estén limpias, que no contaminen, por ejemplo, el reservorio, si es que se hace mantenimiento de ese componente, ¿no? Ahora, al manejar el hipoclorito hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Debe haber ciertos cuidados. Se hace mención de que se debe mantener la bolsa que contiene el hipoclorito cerrada herméticamente encima de una tarima de madera, evitando el contacto directo con la humedad del suelo. Dadas las realidades de cada sector, hay zonas que son más húmedas que otras, entonces se recomienda que este insumo esté en un pedestal de madera, bueno, u otro elemento que permita aislarlo.
También se debe mantener esta bolsa lejos de productos inflamables, lejos de productos que al generar una especie de calor puedan haber una ignición de fuego, ¿no? También es importante recalcar que el tiempo máximo de almacenamiento es de 60 días, ¿no? Es lo más recomendable. Entonces, cuando ustedes este insumo lo vayan a comprar o gestionen la compra, debe ser una compra programada y periódica, ¿no? Que no permita de que el insumo esté almacenado más de 60 días, porque pasado ese periodo pierde las propiedades, ¿no? Y al final no llega a cumplir el objetivo que es la descontaminación del agua, ¿no? Si el hipoclorito presenta grumos, ya no debe usarse. Para manipular el hipoclorito se debe usar guantes, botas y mandil de gel. El tema de mandil se usa para evitar, digamos, el deterioro de la ropa. Se debe evitar el contacto directo con la piel. El operador debe cubrirse la boca y la nariz con la máscara. Y después de manipular el hipoclorito, se debe lavar las manos, ¿no? Entonces se recalca un poco mucho lo que tiene que, los cuidados que tiene que tener el operador, ¿no? En un escenario ideal, el operador debería tener pues, los lentes de protección, una máscara adecuada, unos guantes, botas de gel. Entonces, esto para salvaguardar la integridad del operador mismo, ¿no? ¿Y qué actividades se realizan, por ejemplo, en lo que son el componente de las captaciones, ¿no? Se realiza la limpieza de piedras, malezas y elementos extraños alrededor de la captación. Se limpia la cuneta de coronación o canal de desvío encima de la captación, así como posibles fugas de agua. Se abre la tapa sanitaria de la cámara seca o cámara de válvulas, se revisa que la válvula funcione sin obstrucciones, se engrasan las bisagras de la tapa. Entonces, lo primordial creo que es cuando el tema de las captaciones está, si está en un lugar expuesto, se dice o se recomienda también que debe estar cercado, que evite el ingreso pues, ¿no? de personas ajenas o animales de la zona, pues, ¿no? Entonces, es una revisión constante que se hace. En algunos CAS se organizan jornadas de trabajo en las cuales mejoran, ¿no? La captación y hay una limpieza constante, pues, ¿no? La idea no es solamente que el operador sea responsable, sino también que sea un trabajo en conjunto y que la misma población de la zona pueda participar en estas actividades. Pero evidentemente, bueno, el operador es el que tendría que dirigir o guiar la manera más adecuada de realizar estos trabajos. Para realizar el mantenimiento se debe cerrar la válvula de ingreso a la línea de conducción, abrir la tapa sanitaria de la cámara húmeda, quitar la tubería con el cono de rebose para que el agua salga por la tubería de desagüe y rebose, limpiar los sedimentos y tierra acumulada en el fondo de la cámara húmeda, limpiar con una escobilla el fondo, los muros y los accesorios de la cámara húmeda, revisar los orificios de entrada, verificar que la canastilla de ingreso al agua de la tubería esté bien colocada y que se debe limpiar con un cepillo, ¿no? Y limpiar la cámara húmeda con bastante agua, ¿no? Entonces acá en esta lista de actividades quizás no se cuente con todos los elementos que se mencionan, pero, o sea, por ejemplo, en algunos casos no se cuenta con la canastilla, ¿no? De ingreso del agua. Entonces, eso ¿qué podría pasar si es que no se cuenta con este elemento? Pues no, o sea, evidentemente se corre el riesgo de que se llegue a filtrar elementos externos que puedan contaminar el agua, ¿no? De la misma manera, el operador realiza las actividades
y siempre, pues, ¿no? Se hace recalco sobre el uso de los implementos de seguridad, pues, ¿no? Las herramientas y equipos. Para la preparación del desinfectante para la cámara húmeda, esto es algo, digamos, en términos generales, pues, ¿no? O sea, pero la idea es, o sea, se han manejado algunas cantidades promedio, por decirlo así, ¿no? Echar 6 cucharadas grandes de hipoclorito de calcio en un balde de 10 litros, removiéndolo hasta que la mezcla sea homogénea, con un trapo o escobilla limpiar, frotando los accesorios, paredes de la cámara húmeda y el fondo. Se deberá colocar el tubo y cono de rebose, dejando que se llene con agua la cámara húmeda. Preparar en el balde la solución concentrada de hipoclorito con 13 cucharadas grandes de 10 litros de agua. Dejar que el interior de la captación se llene y el agua salga por el rebose por un tiempo de 2 horas. Retirar la tubería de rebose para eliminar los residuos del hipoclorito de calcio y colocar la tubería de rebose, ¿no? Entonces, como repito, estas actividades, pues, mucho depende de la forma de trabajo del operador. Entonces, y cómo está instalado el sistema, pues, no siempre va a estar instalado de la misma manera, ¿no? En algunos casos van a faltar complementar ciertos elementos, pero la idea es eso, ¿no? O sea, en términos generales, preparar una mezcla, vaciarla, vaciar el agua que se encuentra, hacer la limpieza y ese líquido producto de la limpieza también luego retirarlo, ¿no? Para que pueda llenarse nuevamente. Entonces acá se esquematiza, ¿no? Se llena el preparado, se deja reposar por cierto tiempo para su posterior retiro, ¿no? Las actividades de operación y mantenimiento, como les había, hablamos de un mantenimiento que es preventivo y correctivo. En el caso de preventivo, se debería proyectar, programar, pues, ¿no? Revisar de forma mensual, trimestral, semestral y anual, ¿no? Entonces, la recomendación o lo que se requeriría de forma mensual es girar las válvulas para que no se endurezcan, dar un cuarto de vuelta hacia la izquierda y derecha, ¿no? Las válvulas, si no se, no sé, si no se utiliza, pueden llegar a hacer más difícil su manipulación, ¿no? De forma trimestral, limpiar las piedras y malezas de la zona cercana a la captación, limpiar el canal de escurrimiento, limpiar el dado de protección de la tubería de limpia y desagüe y el embocadillado del canal de limpia, aforar el rendimiento del manantial en la salida de la tubería de limpia, ¿no? ¿Y para qué necesitamos para este mantenimiento, que particularmente es limpieza, ¿no? Herramientas manuales, pico, lampa, machete, balde graduado en litros, un reloj para medir el tiempo y una libreta de campo para anotar la fecha, el día que se está realizando la actividad, pues, ¿no? De forma semestral se debería limpiar y desinfectar las instalaciones, lubricar y aceitar las válvulas de control, verificar la protección del afloramiento y la cámara húmeda, verificar si es que hay fugas o grietas, ¿no? Hacer resanes si es que lo requiera, y esto debería ser con una mezcla homogénea entre cemento y arena. Proteger con pintura anticorrosiva la válvula de control y también todos los elementos que contengan, pues, acero, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas? Escobilla, escoba, brocha, lija, el hipoclorito, pintura, cemento, arena, ¿no? Todo según lo que ustedes encuentren en campo, ¿no? Entonces, previo a estas actividades de mantenimiento, siempre va a haber un tema de una evaluación, ¿no? Y de manera anual, pintar elementos metálicos, pintar paredes, ¿no? Para que se pueda reconocer que los componentes, pues, no se les está realizando un mantenimiento. Brocha, lija, pintura. Como les digo, estas actividades se recomiendan, quizás no se aplica en cada sistema a los que ustedes tienen
en los que ustedes intervienen, pero la idea es esto, ¿no? O sea, la idea principal es manejar un programa, ¿no? De los mantenimientos que se tienen que realizar durante el año, pues, ¿no? Ustedes también como parte vivencial que están ahí, ya podrán programar otras actividades complementarias, pues, ¿no? Que se realicen de forma mensual, trimestral, semestral y anual, ¿no? Quizás en épocas, por el tema climático, quizás en épocas de lluvia se requiere un mayor seguimiento de los componentes que en épocas de las cuales no hay lluvia, pues, ¿no? Entonces, mucho depende de la realidad de cada zona. Para lo que es el mantenimiento y reparación de tuberías, esto se realiza una vez que ya se ha realizado la limpieza y desinfección de la línea, ¿no? Cuando ya se ha realizado, se ha preparado la mezcla, se ha vaciado en la línea para hacer una limpieza. Se abre la válvula de purga para eliminar sedimentos y aires acumulados. Se llena la línea a partir de la captación con agua, cerrando paulatinamente la válvula de purga. La desinfección solo cuando se pone en operación por primera vez para aguas de manantial o tratadas. Se llena la tubería con la solución de hipoclorito con una concentración de 50 partes por millón y se mantiene por un tiempo de 4 horas, ¿no? Que es un tiempo estimado. Se evacúa el agua con desinfectante por el desagüe de la unidad más cercana. Entonces, luego de realizar la limpieza y desinfección de la línea, también se puede considerar el mantenimiento de estas actividades. Y ya se podrá utilizar el agua de la tubería, de la línea, cuando ya no se perciba el olor a cloro. El control de la descarga en el reservorio será mediante el aforo que se requiera, realizar mensualmente un recorrido de la línea, verificar el estado general de las mismas, de los accesorios, e informar sobre situaciones anormales. En caso de rotura de tubería, se debe excavar la zanja en un ancho promedio de 60 centímetros hasta llegar a la tubería que se debe encontrar a una profundidad promedio de 80 centímetros, cuidando de no dañarla con el pico o la pala. La longitud promedio de excavación será de 2,5 metros. Entonces, va a haber ocasiones, oportunidades en las que las tuberías, por el uso, por el tiempo, por la antigüedad, se tengan que, o sea, hacer un cambio de algunos tramos de esto, ¿no? Entonces, estas dimensiones de 60 centímetros, de una profundidad promedio de 80, mucho depende de cómo ha sido instalado esa línea, pues, ¿no? Cómo está esa red. Entonces, será que algunas estarán más superficiales, de repente hay otras que estén más profundas, entonces se pone un promedio, ¿no? Y se debe tener cuidado para no dañar más de lo que quizás está dañada la tubería, ¿no? Entonces ahí se tiene un ejemplo, un esquema del trabajo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en la foto vemos que están dos personas haciendo el mantenimiento, pero por ejemplo, no tienen los implementos adecuados, ¿no? Entonces, se debería considerar, pues, ¿no? Dentro del plan, de las justificaciones, el sustento que se requiere para la operación y mantenimiento. O sea, parte importante es considerar los implementos que requiere el operador para realizar los mantenimientos. El, También se realiza el mantenimiento y reparación de la cámara rompepresión, que es similar. O sea, todos los mantenimientos se van a realizar de una manera similar, ¿no? Se prepara la mezcla de hipoclorito de calcio con agua, se cierra la válvula de compuerta en la cámara rompepresión, se retira todo elemento extraño, así como insectos que puedan haber ingresado a la cámara húmeda, se revisan los orificios de entrada del agua a la cámara húmeda, los cuales no deberán estar obstruidos. Se moja un trapo con la mezcla preparada, se limpian las paredes, el fondo de la cámara húmeda, y en caso se requiera se tendrá que usar, pues, unas escobillas de plástico para que quede limpio,
¿no? Se retira todo elemento que esté adherido a las superficies de la cámara. Se debe revisar que las bisagras de las tapas metálicas no estén oxidadas. Sucede que por el tema climático, por el tema de la ubicación, estos elementos metálicos suelen oxidarse, pues, ¿no? Entonces, si es que hubiese algo si se pudiese programar el cambio, la reposición de estos elementos cada cierto tiempo, o quizás, ¿no?, instalar elementos metálicos que no se oxiden tan fácilmente, sería un escenario ideal, ¿no? Limpiar los alrededores de la cámara, rompepresión, ya sea de la vegetación, la suciedad, otros elementos como el excremento del ganado que puedan haber, ¿no? O sea, la idea no solamente limpiar la cámara en sí, sino hay que hacer una limpieza de los alrededores. Se verifica el estado general, una inspección visual, se verifica la limpieza del lado y la zona de drenaje del rebose. Entonces, como les repito, no es solamente limpiar la infraestructura en sí, la cámara en sí, sino es también verificar el contorno, ¿no? Un esquema de las actividades que se realizan, cómo se tienen que realizar. El mantenimiento y reparación de la cámara distribuidora de caudales, que es muy similar. Preparar la mezcla hidroclorito con agua, cerrar la válvula de compuerta en la cámara distribuidora de caudal, retirar todo elemento extraño, revisar los orificios de entrada, mojar con un trapo y limpiar las superficies, ¿no?, de la cámara, el fondo de la cámara, y también, bueno, se puede usar una escobilla de plástico para que todo quede en un estado óptimo de limpieza, ¿no? De la misma manera se debe revisar las bisagras de las tapas metálicas, se debe verificar su estado, si es que presenta algún tipo de óxido, y en caso lo hubiese, se tendría que informar al respecto, ¿no?, para tomar medidas correctivas. Limpiar los alrededores, enjuagar las paredes con bastante agua. Eso también es importante, ¿no? O sea, una vez de que se utilice el insumo, la preparación, o sea, se debe enjuagar con bastante agua para quitar los restos de insumo que se puedan haber quedado impregnados en la superficie, ¿no? Se verifica el estado general y se verifican el sistema de drenaje instalado, ¿no? Entonces, también en algunas zonas se instalan pases aéreos, ¿no? Por la geografía a veces no se puede tener todo a nivel de terreno natural, a nivel de piso. Entonces tienen que hacer unos saltos o llamados pases aéreos, los cuales en algunos casos están expuestos, ¿no? Entonces, en caso los hubiese, se tendría que verificar el estado general del pase aéreo, deberán verificar los accesorios, los empalmes. Muchas veces cuando es una red, una línea larga, se instalan, ¿no?, accesorios de empalme, ¿no? Entonces, cuando se hace la verificación, o sea, lo ideal sería ubicar, ¿no?, los sitios donde están los empalmes, porque son normalmente en esos lugares donde se puede producir algún tipo de filtración, ¿no? Entonces, se le debería dar prioridad a esos puntos de empalme para que no haya filtraciones, ¿no? Se deberá comprobar la existencia de fugas, principalmente en las unidades de la tubería. Se deberá también, si fuera factible, realizar una protección contra la corrosión, usando pintura anticorrosiva en los elementos metálicos. Porque muchas veces para que la línea se sostenga, para que el pase aéreo esté estable, se instalan, ¿no?, elementos metálicos, estructuras metálicas que puedan soportar esta línea, pues, ¿no?, para garantizar su estabilidad y que no pierda digamos, la pendiente que tiene, ¿no?
y verificar todos los meses si existen obstrucciones en las válvulas de desagüe o la zona de descarga de purga. Entonces, bueno, por ejemplo, estas fotos son referenciales, formas de instalar estos pases aéreos. Entonces, claro, esto sería lo óptimo, ¿no? Pero a veces no están instalados así. Entonces, se deben verificar periódicamente, ¿no? El estado, las condiciones, cómo están. En el caso de la válvula de purga de aire y sedimentos, revisar el funcionamiento de las válvulas haciendo girar lentamente para evitar el golpe de ariete. Las válvulas deben abrir o cerrar fácilmente. Abrir y cerrar totalmente cada válvula varias veces, con el fin de eliminar los depósitos acumulados en el asiento de compuerta. En las válvulas que presenten fugas por la contratuerca superior, observar si la fuga de agua se debe a que se ha aflojado la contratuerca. Si hay dificultad en el manejo de la válvula o si hay fugas que no se eliminan apretando la prensa, verifique el estado de la empaquetadura. Bueno, esto se refiere a la verificación que debemos hacer a las válvulas instaladas, ¿no? Las llaves instaladas. Y bueno, acá tenemos un esquema de una válvula de aire y una válvula de purga. Entonces ahí tienen los elementos, las partes que tiene. La válvula de aire tiene su tapa sanitaria, su caja de concreto, su tubo de la línea de conducción, abrazadera, su nipple roscado con tapón, drenaje. Y en lo que se refiere a la válvula de purga, tenemos la tapa sanitaria, la caja de concreto, la válvula con puerta, las uniones, el tubo y el sumidero, ¿no? Entonces, en estas actividades de mantenimiento, los trabajos que se realizan son, digamos, son similares en todos los componentes, ¿no? Entonces se incide en que se debe verificar periódicamente estas cámaras, verificar las condiciones no solamente de la cámara en sí, sino del contorno, ¿no? Del lugar donde se ubica, ¿no? Verificar la situación de las válvulas, de los empalmes, el estado de la red. Entonces, mucho es, primero se identifica, primero se tiene que identificar, se supone, en teoría, el operador conoce el funcionamiento de todo el sistema, entonces, como ya lo conoce, entonces, por práctica propia, ya sabe en qué zona es la que normalmente hay problemas, ¿no? Entonces, ya no necesita hacer una revisión total del sistema, quizás, pues, ¿no? O sea, no va a estar todos los días recorriendo el sistema. Entonces, le hace incidencia o le da mayor importancia a aquellos sitios críticos donde el sistema normalmente presenta algún tipo de falla y requiere el mantenimiento. Entonces, todo esto es en base a la experiencia propia, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que tema desde la captación hasta la red que lleva hasta el reservorio, pues, ¿no? Entonces, gran parte o lo más importante quizás para algunos es el reservorio de agua, pues, ¿no? Donde se dispone finalmente, luego de haber sido captada el agua, independientemente del tipo de sistema, en todos los sistemas llega, ahí está la etapa en la que se almacena en un reservorio. Este reservorio, según las características de la pendiente, podrán estar a nivel de suelo, podrán estar
menos nivel del suelo, o sea, enterradas o semienterradas, o podrán ser elevadas, ¿no? O sea, las características van a depender de la realidad de cada zona. Entonces, los trabajos que se realizan en las partes del sistema antes de que llegue al reservorio son muy similares. Pero una vez que llegue al reservorio es donde se incide más quizás en el tema del mantenimiento de incidencia, ¿no? Entonces, independientemente de cómo estén instalados estos reservorios, los trabajos que se deben hacer son la limpieza de piedras, malezas y elementos extraños alrededor del reservorio, limpiar los canales de desagüe y rebose del reservorio, limpiar las paredes y el techo exterior del reservorio, abrir la tapa sanitaria de la cámara seca o cámara de válvulas, revisar que las válvulas funcionen sin obstrucciones, girándolas en ambos sentidos, engrasar las bisagras de la tapa, cerrar la válvula. Entonces, para realizar en este caso se habla de trabajos previos, ¿no? Se hace la limpieza de las zonas, se limpian los canales que están al ingreso del reservorio, se limpian paredes y techos si es que los hubiesen, se revisa e inspecciona las cámaras de las válvulas, ¿no? Y se engrasan todos los elementos de cerramiento, ¿no? Que son las tapas. Entonces, dentro del reservorio, el operador, primero el reservorio tendrá que estar vacío, pues, ¿no? Se tendrá que hacer el vaciado de todo el agua y, por decirlo de alguna manera, se aísla el reservorio para que no haya ingreso del agua. Y es ahí cuando ya puede ingresar el operador o el encargado pertinente a hacer los trabajos de limpieza, ¿no? Entonces se recalca, ¿no? Estos tipos de trabajo por las características del reservorio es un trabajo que se podría considerar de alto riesgo porque se realiza dentro de un ambiente cerrado, dentro de un espacio que se podría considerar que está confinado, ¿no? Entonces, el operador, eh, fundamental, el tema de los usos de los implementos de seguridad, ¿no? Y recalcando particularmente el tema de la inhalación, ¿no? Deberá proteger lo que son las fosas nasales. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se realizan los trabajos de limpieza o desinfección, pues, se utiliza esta mezcla, pues, ¿no? Que emite ciertos olores y que al estar en un espacio encerrado, el operador tiene el riesgo de tener un gran porcentaje de inhalación, ¿no? Entonces, cuando se realicen esos trabajos también se recomienda el que no lo realice solo, ¿no? Que haya alguien que lo acompañe para cualquier eventualidad, pueda ayudar al operador que está realizando la limpieza interior, ¿no? Entonces, quizás estoy incidiendo mucho en el tema de lo que son los implementos, pero sucede que muchas veces no se le da la importancia requerida, pues, ¿no? Muchos de los operadores, quizás por la costumbre, no tienen el- digamos, esa cultura de usar estos implementos, ¿no? Pero ya está en la parte técnica, hacerles recomendaciones y recalcarles constantemente o sea, que al final el uso de estos implementos es para el propio bienestar y la integridad del operador, pues, ¿no? Entonces, en el reservorio se realizan estas actividades de limpieza, pues, ¿no? Una vez se abre la válvula de desagüe para desaguar, se abre la válvula del bypass para que el agua vaya directamente a la red de distribución, se abre la tapa de inspección del reservorio, se verifica si es que se encuentra vacío, cerrar la válvula del bypass y abrir la válvula de ingreso de agua al reservorio. Con el agua que ingrese, con una escobilla, limpiar las paredes y el fondo del reservorio.
con un balde echar agua a las paredes interiores hasta que esté eliminada toda la suciedad. Verificar que la canastilla de ingreso del agua a la tubería esté bien colocada y limpiarla con un cepillo, ¿no? Entonces, estos reservorios, como les había comentado, no siempre tienen las mismas características, ¿no? En cada zona van a haber estado instalados y quizás hechos y protegidos de diferente manera, ¿no? Pero también es recomendable que el reservorio tenga un cerco de protección, ¿no? Que de alguna manera esté protegido de los agentes externos. Ahora, para el trabajo o la actividad de desinfección, se deberá echar 4 cucharadas grandes de hipoclorito de calcio en un balde con 20 litros de agua. Con un trapo o escobilla limpiar frotando los accesorios, paredes del interior del reservorio. Cerrar la válvula de desagüe y limpia. Cerrar la válvula del bypass. Abrir la válvula de ingreso dejando que se llene con agua el reservorio. Preparar en el balde la solución concentrada de hipoclorito de calcio al 30-35% de acuerdo al volumen del reservorio, con una concentración de 50 partes por millón de acuerdo al siguiente cuadro. Entonces, quizás el cuadro es un poquito, no se va a llegar a retener o entender bien, ¿no? Pero, o sea, la idea es que se capte el trabajo que se tiene que hacer, pues, ¿no? Ya el área competente determinará en cada realidad cómo es el tema del preparado de la solución, ¿no? Para la preparación del desinfectante se disuelve bien la mezcla. Cuando esté en la mitad de su capacidad, el reservorio, echar poco a poco la solución de hipoclorito de calcio, ¿no? Luego de pasada una determinada cantidad de tiempo, se abre la válvula de limpia, eliminando todo el agua, ¿no? Y bueno, para poner en marcha el sistema, se cierra la válvula del bypass y la de limpia, y se abre la válvula de salida a la línea de aducción. Entonces, una vez llenado, cerrar la válvula de entrada y abrir el bypass para abastecer de agua la red. Dejar la solución de hipoclorito de calcio en el reservorio durante 4 horas, por lo menos. Transcurrido ese tiempo, vaciar el agua del reservorio a la red. Si se tiene que desinfectar el sistema de distribución, o en su defecto se vacía abriendo la válvula de limpio, ¿no? Entonces, no siempre se va a hacer la desinfección del sistema de distribución, ¿no? Cuando no se requiera, esta mezcla ya se vacía eh, abriendo la válvula de limpio. Y bueno, de la misma manera, se realizan, es recomendable, ¿no? Programar los trabajos de mantenimiento en el componente, en el reservorio. Primero programarlo de una manera mensual, trimestral, semestral y anual, ¿no? De forma mensual se puede hacer el girado de las válvulas para que éstas mantengan su flexibilidad, para llamarlo de una manera, y no se queden, digamos, pegadas, por decirlo. Entonces, es algo que se puede realizar de forma mensual. De forma trimestral, se limpia piedras, malezas de la zona cercana al reservorio, se limpia el canal de escurrimiento, se limpia el lado de protección de la tubería de limpia y desagüe, y para estas actividades se usan herramientas como pico, lampa, machete, balde, graduado en litros, reloj, libreta de campo si es que se requiere, ¿no? De forma semestral se puede limpiar y desinfectar las instalaciones, se lubrica y aceita las válvulas de control, se revisa el estado general del reservorio y su protección, y se resana. Se protege con pintura anticorrosiva la válvula de control. Para esto, las herramientas que se requerirían serían la escobilla, escoba, brocha, lija, hipoclorito, pintura, cemento, arena, ¿no? De forma anual se podrá programar
de cada sistema, de cada municipio, pero la idea es que se haga, ¿no? Que se programe, que se proyecte, ¿no? ¿Y por qué es necesario que se programe o proyecte? Porque de alguna manera ese es el sustento de los insumos que ustedes van a requerir para esas actividades. Entonces, si ustedes como área técnica o como operadores, que son los que directamente saben qué necesitan, no programan o proyectan los insumos que requieren, o sea, eh, no les dan las herramientas, ¿no? Para el área técnica para hacer el requerimiento. Entonces, recalco que esto varía en base a las necesidades y realidad de cada municipio, de cada sistema. Entonces, lo que se quiere principalmente es que se considere un programa de estas actividades de mantenimiento. Como ya habíamos mencionado, son de dos tipos. Son mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, ¿no? Y muchas veces el preventivo es el que se le debería dar mayor incidencia, pero no es así. A veces solamente cuando aparece el problema es cuando recién queremos intervenir. Entonces, se hizo el mantenimiento del reservorio, entonces, ¿qué tocaría? Hacer el mantenimiento de las redes de distribución, ¿no? Que es el entramado, la red en sí, antes de que llegue al usuario final, ¿no? Primero se debe hacer el vaciado de líneas, que es necesario conocer el tramo que será puesto en mantenimiento para programarlo de tal forma que el vaciado se efectúe solo en este tramo, ¿no? Entonces, esta red de distribución tendría que trabajarse por tramos, tendría que estar implementada en tramos, ¿no? Lo que permita, si se va a hacer el mantenimiento, se tiene que de alguna manera aislar un tramo, eh, un tramo en específico para hacerle su mantenimiento. Para conocer el volumen y tiempo de descarga es importante conocer el diámetro de la tubería, la posición de las válvulas de control y grado de cierre, la carga disponible en metros y la extensión del tramo a ser drenado. Entonces, es importante conocer todos los componentes del sistema. Una vez para el llenado de líneas es necesario apoyarse con válvulas para la expulsión del aire, ya que este puede acumularse en los puntos altos, lo cual puede bloquear el flujo del agua, aunque exista carga suficiente. Bueno, esto se refiere también a lo que son cuando las líneas están instaladas, se debe cada cierto tramo instalar válvulas que permitan la expulsión del aire, ¿no? Dado que si no se instalan, esto repercute directamente en la presión del agua, ¿no? El agua a veces, si no tienen estos elementos, el agua no discurre, ¿no? En el caso de las líneas, para los trabajos de reparación se deberá inspeccionar de manera permanente el funcionamiento de las redes del sistema de agua apta para el consumo humano para detectar posibles fugas, aislar el sector en el cual se encuentra el daño, cerrando las válvulas de acuerdo a la sectorización, ¿no? Excavar en el sitio donde se ha ubicado el daño y se procederá a determinar el tipo de reparación a seguir. Entonces, es importante tener, digamos, conocimiento pleno del estado, cómo están los componentes del sistema, ¿no? En las redes de distribución tendría que estar de alguna manera sectorizado para poder identificar las áreas donde se requiera una intervención, ¿no? Y de alguna manera también tendría que estar separado por tramos para que
si es que se requiere reparación en uno de los tramos, los otros sigan funcionando, ¿no? Para no cortar el servicio en un 100%. Eh, entonces, cuando una vez identificada el lugar, el sector donde se tiene que hacer el mantenimiento, el trabajo de reparación, se hacen trabajos de excavación, luego se limpia la unión, el sellado de caucho, en especial la ranura de la unión, se coloca el sello asegurándose que quede bien sentado, luego que se asegure que la tubería esté instalada correctamente, se procederá a abrir las válvulas del circuito en el cual se estén haciendo las reparaciones y se observará si existe algún tipo de fuga en el sitio que se reparó. Se rellena la excavación hecha, se compacta y bueno, eh, se verifica el funcionamiento, ¿no? Entonces, estas son las distancias que se habían mencionado anteriormente. Esquemáticamente, pues, ¿no? Se pone que la profundidad debería estar la red en un mínimo de 80 centímetros. Y cuando se realicen estos trabajos de excavación, también, pues, ¿no? Se deberá hacer un trabajo de aislado de la zona, si es que la red de distribución está cerca a las conexiones domiciliarias, ¿no? Se tienen que considerar todos los factores y aspectos para poder realizar los trabajos del mantenimiento dentro de la red de distribución. Entonces, una vez que se realice el mantenimiento en esta red de distribución, se tendrá también que hacer la verificación de la presión en la red de distribución. Y la presión en sí del agua, ¿a qué se refiere? Es la fuerza con la que sale el agua, pues, ¿no? Entonces, si es que esa presión se reduce, debe haber algún problema dentro de la red que hace que la presión no sea la misma, ¿no? Con la que estaba antes de realizar la reparación. Entonces, se revisa también lo que es la presión del servicio y se mide la presión del servicio en cualquier punto de la red. Entonces, debe haber ciertos valores que se deben cumplir, pues, ¿no? Para que sea una presión adecuada. Y ahora para lo que son, para los trabajos de desinfección, para la desinfección de la línea de aducción y redistribución se utiliza la solución clorada que se dejó reposar en el reservorio durante 4 horas. Entonces, cuando se realiza la limpieza, la desinfección del reservorio, se aprovecha esta mezcla. No será en todas las ocasiones, pero cuando se amerite, cuando se evalúe necesario, esta mezcla se utilizará para hacer la limpieza, la desinfección de la línea de aducción y también de la red de distribución. Entonces, una vez pasadas las 4 horas en las que esta solución esté en el reservorio, se puede dejar esta solución, ¿no? Que haga el recorrido por la línea de aducción hasta llegar a la red de distribución. Entonces, previamente se vaciará la red de distribución, cerrando las válvulas de ingreso a la red de distribución en la cámara de válvulas del reservorio y abriendo las válvulas de las cámaras de purga. Una vez vaciada la red de distribución, cerrar las válvulas de purga. Entonces, estos trabajos obedecerán al cronograma, al cronograma, a la programación que ustedes que se hayan realizado o hayan propuesto, pues, ¿no? Se abrirá la válvula de ingreso a la red de distribución, se dejará circular la solución clorada por toda la red de tuberías, se dejará durante 4 horas esta instalación clorada, esta solución clorada en toda la red, y bueno, al final para eliminar este desinfectante se abrirá la válvula de purga de agua de la red de distribución y los caños en las conexiones domiciliarias para aprovechar esta solución para desinfectarlas, ¿no? Dejar que el agua
que el agua enjuague la red de tuberías antes de cerrar las válvulas de purga y los caños, hasta que el cloro residual medido en el reservorio no sea mayor a 1 miligramo por litro. Entonces, la idea es también que en estos trabajos de mantenimiento se optimice los recursos que se están usando, ¿no? Una vez que a partir del reservorio, que para su limpieza y desinfección se necesita la preparación de una mezcla eh, según las proporciones, se aprovechará esto para hacer una limpieza y desinfección de la red. Ahora, ¿qué tan factible, qué tan permisible es realizar esta actividad? Pues dependerá mucho de cómo está instalada esta red de distribución, pues, ¿no? Si te permite realizarlo, ¿no? Yo me imagino que en lugares donde la población es reducida, no debería haber problemas en hacer este tipo de actividades de limpieza y desinfección. Pero quizás donde hay una mayor cantidad de población, es un poquito más quizás complicado hacer estos trabajos, ¿no? Debe haber cierto grado de complejidad en eso. Pero, sin embargo, o sea, la idea es de que sí se realice, se ejecute, se programe eh, en una, en esta programación que se les menciona, pues, ¿no? De los mantenimientos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos esquemas gráficos. De alguna manera se ve cómo se libera el aire en lo que son las redes de distribución. Hay un tema de inspección. También en lo que es la cámara de rompepresión también se realizan. Los trabajos son muy similares en todos los componentes, pues, ¿no? O sea, eh, mm, espero que se capte la idea de que es importante que en cada componente, o sea, se incide de que debe haber no solamente es la zona de la instalación del componente, sino la zona aledaña, pues, ¿no? Los alrededores. Esto para evitar, pues, ¿no? La integridad del sistema. Entonces, en las cámaras, de la misma manera, la cámara de rompepresión, se limpia la parte externa de la estructura, la parte de los alrededores, se limpia el canal de limpia, se retiran hierbas, todo material extraño, se limpia el dado de la tubería de limpia, el tapón perforado, abrir la tapa sanitaria de la cámara y lubricar los pernos, tuercas y bisagras, ¿no? Resanar las partes dañadas utilizando partes iguales de cemento y arena fina, cerrar la válvula de ingreso de agua a la reductora de presión, abrir las válvulas de bypass para seguir dotando de agua a la población. Entonces, los trabajos son similares para el tema de operación y mantenimiento. Entonces, se limpia el componente, la infraestructura del componente. Si es de concreto, se limpiará el concreto, pues, ¿no? Se limpian las zonas aledañas, se quita hierbas, maleza, elementos externos, pues, ¿no? A veces existen en estas zonas eh, que quizás haya ganado aledaño, entonces esto también genera algún tipo de riesgo de la integridad del sistema. Entonces, en los componentes previamente, algunos tendrán, pues, ¿no? Elementos de tapas, elementos de metal, los cuales deben ser lubricados, ¿no? Revisados, que funcionen correctamente. ¿Para qué? Para que en las actividades de inspecciones posteriores no haya problemas, ¿no? Cuando se requiera, se tendrán que realizar resanes cuando existan fisuras, ¿no? Superficiales, porque ya si existen fisuras con daño estructural, ya se tendrá que hacer incluso realizando el resane, de alguna manera limitamos a que se realice un fallo estructural en el componente. Entonces, a lo largo de la exposición se ha hablado mucho de las válvulas, de las cámaras. Entonces, quizás como área técnica conocemos
someramente este funcionamiento, pero el que en sí tiene mayor incidencia va a ser el operador, ¿no? Entonces, el operador es el que directamente va a hacer todos estos trabajos y el cual tiene conocimiento, pues, ¿no? Del funcionamiento en sí. Entonces, él es la persona, el ente competente, idóneo, que nos podrá decir qué se requiere para mejorar estos sistemas. Pero claro, dentro de las limitancias que comprende la operación y mantenimiento, porque esta operación y mantenimiento se refiere netamente a los sistemas que están instalados, pues, ¿no? Entonces, tanto el área técnica como los o pueden ser que sean otras adicionales que requerirán, pues, ¿no? Cada situación es diferente, cada zona es diferente. Entonces el operador dirá las actividades que tiene que realizar, se las manifestará al ATM para que pueda hacer el sustento y la programación de estos trabajos, pues, ¿no? En base a la experiencia del operador. Entonces, bueno, también hay el tema de las válvulas reguladoras, que de la misma manera se realizará la limpieza y mantenimiento de la válvula. Hay un tema de apertura y cierre de válvulas para poder aislar los elementos a los cuales se va a hacer los trabajos de limpieza y o desinfección. Y también la revisión, pues, ¿no? En algunas cámaras se tendrán que eliminar sedimentos acumulados porque siempre se van a acumular, siempre van a existir, siempre el agua desde la fuente no va a venir netamente líquida, siempre atrae, conlleva, transporta elementos que en estas cámaras se van a ir acumulando, ¿no? Las aperturas de las válvulas tendrá que ser de forma lenta, verificando los manómetros de ingreso y salida, ¿no? Este es otro equipo también que, o sea, se recomienda se utilice para poder medir o tener un mayor control de la presión con la que está el agua, pues, ¿no? Precisamente para evitar que el daño de las válvulas o de una parte de la red, ¿no? Entonces, también se hace trabajos de colocar las tapas metálicas y cerrar las llaves cuando se terminen los trabajos, ¿no? Entonces, es un trabajo constante la del operador de verificar el funcionamiento del sistema. Entonces, en la exposición de hoy se ha tratado de hablar o, digamos, resumir de forma general los trabajos que competen a la operación y mantenimiento de estos sistemas. No, no siempre se van a realizar, ¿no? Algunos que se realizarán, otras veces que no, pero quizás lo que me gustaría que se quede es uno de que en términos conceptuales y el mantenimiento es para evitar o corregir algunos daños que se puedan producir, presentar en estos sistemas. Entonces, el mantenimiento se realiza de forma preventiva y también de forma correctiva, pues, ¿no? Y todo lo que hemos mencionado, quizás lo que hemos hablado hoy día, estarían dentro de quizás lo que se habla de un mantenimiento preventivo, ¿no? Y el mantenimiento correctivo es netamente ya cuando se presenta algún tipo de problema, daño, ¿no? Entonces, ¿quién mejores que ustedes como área técnica y operadores para poder identificar y qué tipo de mantenimiento le tienen que hacer a su sistema instalado en cada municipio, pues, ¿no? Eh, es importante que ustedes conozcan más o menos el tema de cómo poder sustentar los trabajos que tienen que realizar, pues, ¿no? Entonces, una vez que conozcan acá
en este punto, tema conceptual, introductorio, entonces ya hay ciertas cosas que se pueden extraer, pues, ¿no? Una vez que programes un mantenimiento preventivo, correctivo, hay ciertas cosas que necesitas para realizar ese mantenimiento. Entonces son equipos y herramientas. Entonces, ¿quién conoce, quién sabe? Bueno, algunos ATMs quizás saben más que los operadores mismos en el tema de equipos y herramientas necesarias, pues, ¿no? Pero mínimamente el operador, como realiza las actividades constantemente, es el que conoce a primera mano los elementos que usa, pues, ¿no? Entonces, este trabajo de los ATM, los operadores y de los HAS es un trabajo que tiene que realizarse de la mano. Entonces, parte de esta exposición es hablar a grosso modo, en términos generales, de las actividades que ustedes como operadores y como área técnica deberán proponer, ¿no? En sus planes de trabajo para poder solicitar los insumos que requieran, ¿no? No, no, el tema de las mezclas, de las dotaciones, del punto, pues, ¿no? Pero cada realidad es diferente, pues, ¿no? Tiene que haber una evaluación, una identificación, una caracterización de cada sistema, de cada zona, para poder realizar, digamos, una capacitación adecuada del uso, de la limpieza, de los trabajos de mantenimiento, ¿no? Entonces está en ustedes como área técnica, como operadores, mejorar estos sistemas instalados en cada municipio. Entonces, por lo pronto, ya hemos concluido con el tema del día de ayer. Hablamos de los tipos de sistema, el día de hoy hablamos de los trabajos que competen lo que es la operación y mantenimiento de estos sistemas. Entonces, espero que haya quedado, bueno, al menos de manera concisa el génesis de estas exposiciones y no sé si es que alguno tuviese alguna duda ahorita, quizás la podemos solucionar del tema de ayer o de hoy día, o si no, ya les explicaríamos el tema de la evaluación y el trabajo, ¿no? Ya, entonces como no hay ninguna intervención, duda, observación, algún tipo quizás de duda sobre estos temas, las diapositivas se les va a dejar al licenciado Mao, él ya las tiene, las va a consolidar y se las va a pasar a ustedes, pues, ¿no? Espero que el material les sirva y también que cualquier tipo de duda que ustedes puedan tener se pueda eh, hacer llegar mediante el licenciado Mao a la entidad, a la Dirección de Vivienda, para que, o sea, se les pueda, eh, que puedan mejorar ustedes también, pues, ¿no? Sus actividades, cómo las realizan, ¿no? Entonces, referido a la evaluación, yo voy a pasar el día de mañana en el grupo un link en el cual solamente van a hacer preguntas concisas sobre estos dos temas, ¿no? No va a ser muy largo, no les va a tomar ni un minuto quizás el contestar ese formulario y con eso ya se concluiría, pues, ¿no? Las competencias de las dos exposiciones. Y ahora, con respecto al trabajo, de la misma manera se va a explicar mediante el WhatsApp del grupo, se les va a dejar mañana, pero les adelanto que se refiere a un tema netamente práctico, simplemente es hacer la descripción del sistema de agua que tiene en cada municipio. Bueno, ya será por cada municipio, no sé cuántos estén, me parece que por municipio hay dos o tres integrantes, ¿no?
Entonces, cada municipio entrega, es por municipio el trabajo, ¿no? Entonces, cada municipio entregará, solamente es una descripción del sistema que tienen instalado y lo que sí me gustaría es que a esa descripción del sistema que tienen instalado, con los componentes que quizás ustedes identifiquen, eh, haya un panel fotográfico, pues, ¿no? Entonces, no les voy a decir que vayan y tomen foto, pero no, yo me imagino que ustedes como ya vienen laborando, vienen viendo, conocen el sistema instalado, de hecho que deben tener fotografías, ¿no? de, de todo el sistema, pues, ¿no? Del reservorio, quizás de las cámaras, de la red donde se pueda ver, pues, ¿no? El sistema de cloración, ¿no? Entonces, la idea es caracterizar el sistema que tiene instalado cada uno en su municipio, pues, ¿no? Entonces, ya en el WhatsApp del grupo se le va a pasar un poco más detallado el desarrollo del trabajo, pero netamente es, a grosso modo, es la descripción del sistema que tienen instalado, qué tipo de sistema tienen instalado, ¿no? Por gravedad sin tratamiento, por gravedad con tratamiento, y una pequeña descripción de cómo está, ¿no? En qué consta el sistema, qué tiene, ¿no? Y un panel fotográfico, ¿no? De este sistema. Entonces, que yo me imagino que lo tienen, deben tener un registro amplio fotográfico de todas esas zonas, ¿no? Entonces ahí concluiríamos con la evaluación, que como les digo, mañana se las voy a hacer llegar al WhatsApp del grupo y el trabajo, ¿no? Más específico. Lo mismo que les he dicho, solamente que ya descrito en un Word. Entonces, con eso terminaríamos las competencias de las exposiciones. Espero que haya quedado claro. Entonces, no sé si el licenciado Mao o Gerardo o alguno de los organizadores está en línea para con ello dar concluido con este módulo. Creo que no están. Bueno, creo que no, me imagino que de repente tienen algún problema de conexión los organizadores, el licenciado. Entonces, les recalco, mañana les voy a mandar en el WhatsApp del grupo un link para el llenado de un formulario que va a ser eh, para el tema de evaluación y ahí también se les va a mandar la descripción del trabajo que les he mencionado. Entonces, con eso estaríamos concluyendo el desarrollo de estos dos módulos. Les agradezco su atención. Espero que el material o las exposiciones les sirva en algún momento específico. Agradezco a los organizadores de la capacitación por brindarme esta oportunidad. Agradezco también a la Dirección Regional de Vivienda por la incidencia, ¿no? La importancia o la preocupación por realizar estas capacitaciones. Y nuevamente, muchas gracias a todos. Conmigo creo que es hasta aquí. Y les deseo lo mejor en lo que queda del día y en su futuro. Gracias con todos y bueno, hasta otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias, arquitecto Leopoldo. Muchas gracias por su exposición. A todos los participantes, por favor, no olvidarse de llenar sus asistencias para el cotejo respectivo y la acreditación de sus certificados. Muy bien, vamos a dar unos minutos más para cerrar la sala
mientras que los que no estén al día en sus asistencias lo puedan hacer en breve. Muchas gracias.